vamos a iniciar. Muchas gracias, doctor Víctor, por su apoyo y su presencia, su cooperación en este evento SPAC. Hoy es nuestro quinto bloque de pláticas del Seminario Permanente de Actualización Científica en la Investigación. Y ya es nuestro penúltimo día, ya el día viernes 13 de noviembre, ya casi acabándose el año, ya es nuestro cierre. Les deseo muy buenas tardes a todos. El doctor Víctor Castillo nos va a dar la plática el día de hoy, la perspectiva de un editor en el proceso de publicación de artículos científicos. Ya tuvimos una plática el día lunes, donde había otra plática que se llamaba la perspectiva de un revisor. Entonces, ya nos dieron muchos tips con respecto a eso, y ahora vamos a tener la perspectiva de un editor. Y pues bueno, para los que no conocen al doctor Víctor, el doctor Víctor Castillo nació en Colima en 1969, obtuvo su grado de doctor en el CICESE, Baja California, México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Colima en el área de Ciencias de la Computación. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Ha estado involucrado en varias experiencias académico-científicas donde plantea el uso de sistemas basados en el conocimiento para gestionar procesos de cambio en diversos dominios de aplicación. Víctor ha participado como editor asociado en varias revistas y como integrante de comités científicos en distintos foros académicos científicos. Pues sin más preámbulo, le damos el foro, doctor. Si tenemos algunas dudas o comentarios, los pueden ir escribiendo en el chat. Adelante, doctor. Claro que sí. Bueno, primeramente espero que tengan una muy buena tarde todos. Como estábamos comentando hace un momento, en este tipo de interacción que pues cada vez se hace más común, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia. Y bueno, así es, voy a platicar un poco mi punto de vista como participante en tres editoriales en algunas revistas científicas. Pero antes de continuar, pues quiero agradecer primeramente la cordial invitación que tuvieron a bien hacerme los doctores David Abdel Mejía y Luis Villarreal, aquí presentes. Muchas gracias. También quiero agradecer a todos ustedes la presencia en esta ahora forma común de trabajo, ¿no? Que son estas reuniones virtuales. Para organizar la presentación, estoy proponiendo estos 4 puntos. Primeramente, hablaré sobre una posible estructura organizacional en una revista científica. En un momentito más voy a comentarles por qué puse una posible estructura. Enseguida detallaremos el rol de editor de revista para posteriormente también describir el proceso de publicación desde un punto de vista del editor. Y finalmente concluiremos con algunas recomendaciones que espero se complementen con las que ya se han venido dando en charlas previas. Y bueno, espero que haya alguna participación de ustedes en caso de que hubiera dudas, ya que como les decía, yo creo que esto platicaremos el día de hoy puede tener mucha relación con algo que ya hayan venido pues manejando en otras charlas, ¿verdad? Muy bien, pues siguiendo el orden propuesto, en lo que se refiere a una posible
estructura organizacional de una revista científica, pues les comentaba, el término que puse aquí de una posible estructura es porque realmente las revistas son entidades vivas, ¿no? Cada una tiene su forma de ser, su comportamiento, sus raíces. Entonces, pues, si bien cada revista pues, puede ser diferente, lo que les estoy mostrando ahora en pantalla es algo que generalmente es contenido en esa estructura organizacional, ¿verdad? Hay que recordar también que pues, las nuevas tecnologías pues, han provocado una gran cantidad de cambios en la forma en la que trabajan las revistas, en la forma en la que están estructuradas y pues eso lo podemos ver porque muchas de estas revistas ya ni siquiera existen en papel. También la forma en la que se liberan los números, la forma o la periodicidad de estas revistas pues, también cambia dramáticamente, ¿no? Ya no tienes que esperar algunos meses para estar recibiendo o viendo artículos publicados en estas, sino que en algunos, conforme se van aceptando los temas, se van publicando. También por esta misma razón del uso de tecnologías, pues han cambiado sus diseños, estas formas de transmisión de conocimiento, ¿no? Entonces, como les decía, por esa razón, lo que estoy describiendo ahora es una posible estructura. Dentro de esta estructura, un papel muy importante lo juega el editor de la revista, algunas veces llamado editor en jefe. Un editor, pues, tiene como principal actividad pues, establecer buenas prácticas, también establecer políticas, procedimientos. ¿Sí? Igualmente, además de establecerlas, pues se encarga de organizar y dirigirlas, ¿no? Todos estos enfoques de buenas prácticas, de políticas, de procedimientos. Otra de las labores importantes del editor es estar al tanto del entorno, ¿verdad? Saber cómo se está comportando, entre comillas, la revista con respecto a otras publicaciones, sobre todo, ¿verdad? Bueno, el otro elemento importante de una estructura de una revista es el comité científico. El comité científico se compone de investigadores con un nivel de prestigio en el campo de una determinada revista. Este comité científico se encarga de estar evaluando de forma constante la calidad del contenido que se está publicando, ¿verdad? En esa revista. Y también pues asesorar a lo que es el comité editorial en cuanto a la forma en la que se van dando los lineamientos para publicación. Enseguida vamos a hablar del comité editorial, que es el siguiente punto. Las funciones principales del comité científico son, como les decía, participar muy activamente en la definición o formulación de una política editorial, también asesorar al comité editorial sobre los elementos que deben considerarse para dar calidad a las publicaciones. Igualmente, otra función del comité científico pues es formar la masa crítica para así tener más miembros reconocidos en el área de la revista y pues, obviamente promocionar esa revista en eventos, conferencias o cualquier otro espacio de difusión. En lo que se refiere al comité editorial, pues también es conocido a veces como el consejo de redacción. Este comité editorial está compuesto por personas muy
muy afines al campo o al área de conocimiento de la revista. Algunas personas que pertenecen a un comité editorial de una revista generalmente también pueden pertenecer a otra, no son exclusivos. Y bueno, el papel principal de un comité editorial, pues primeramente es ser experto en la materia. Una labor importantísima del comité editorial es revisar los manuscritos que son enviados a la revista, también asesorar sobre criterios o objetivos de la revista, identificar temas y conferencias que son importantes en el área de conocimiento, también pues, pueden fungir como organizadores o editores invitados, ¿verdad? También otro papel importante o rol importante del comité editorial pues es atraer a nuevos autores y nuevos manuscritos a la revista. También de manera ideal se sugiere que alguien que esté en un comité editorial de una revista pues someta artículos de su propia autoría a la misma, ¿verdad? Como observan, las funciones del comité científico y el comité editorial tienen mucha relación. Solo digamos que la parte del comité científico se encarga de una estructura de más alto nivel, ¿sí? Estructuración de la revista a más alto nivel. Digamos que el comité editorial es quien se enfoca más a analizar en forma muy específica los trabajos que se someten a esta, ¿verdad? Muy bien, continuando con estos elementos de la estructura de una revista, tenemos pues los editores asociados, ¿verdad? Entonces, un editor asociado es pues un investigador con un conocimiento pleno en el área o campo de la revista, y generalmente pues su labor principal es coordinar el proceso de revisión de un artículo en específico que haya sido enviado a la revista, ¿verdad? Tenemos a los editores de sección. Este rol en una estructura de revista se refiere a que hay algunos de estas publicaciones que tienen secciones particulares, por ejemplo, reseñas de libros, ¿no? Es muy común ver reseñas de libros en las revistas, algunas notas de investigación, aplicaciones, comentario editorial, etcétera. Y bueno, hay personas que se encargan específicamente de una de estas secciones y son los editores de sección. También tenemos un papel pues que a veces no es muy valorado, pero es el de técnico editorial. Y bueno, en las revistas, entre comillas, también tradicionales, pues son quienes se encargan de darle forma física a la revista, pero pues en general tienen que ver con las personas que hacen las cuestiones técnicas de edición, ¿no? Lo que es la gestión de los metadatos de los artículos, la gestión de la difusión externa, ¿no? Por ejemplo, los técnicos editoriales se encargan de ver cómo publicitar la revista en las comunidades virtuales, ¿no? En los portales, en la web, ver cómo se comporta el sitio web de la revista en diversos dispositivos. Eso es lo que hace el técnico editorial. Y bueno, viendo este panorama general, el rol del editor de la revista, pues ya hablando muy en específico, es aquel que se encarga, pues como les decía, de coordinar al comité editorial, ¿verdad? Esto también tiene que ver con que este editor es responsable de la representación oficial y legal de la revista. Él funge como representante en una primera instancia.
ante las entidades externas. También el editor es responsable de proponer estrategias para mejoramiento de la revista y pues estas estrategias pues son, digamos, validadas o analizadas por los comités científico y editorial. Otro aspecto importante en las funciones del editor pues es la de proponer estrategias de mejoramiento, administrar también los recursos, ya sea humanos o financieros de la revista. Hay algunas quejas de este acto de los recursos financieros porque la mayoría de los editores de revistas no reciben un sueldo, ¿no? Es paradójico porque es una gran cantidad de trabajo y pues no está remunerado. Pero bueno, no todo es dinero en la vida, ¿no? Otro aspecto importante del rol de editor de revista es gestionar la publicación, y esto pues tiene que hacerse de una manera muy frecuente, ¿no? Como describo aquí, pues es importante que un editor de revista conozca los manuscritos que están enviándose y pues, decidir también cuáles puedan procesarse para una eventual publicación. Igualmente, orientar a los editores asociados los trabajos que recibe. Ahorita vamos a ver un poco más adelante el proceso general que se sigue en una revista para publicación de un artículo. Y bueno, también relacionarse con los responsables de las bases de datos e índices es muy importante esa labor del editor. Interactuar obviamente con los autores y pues dirigir el equipo de trabajo para que pueda tener los recursos que necesita para llevar a cabo su labor, ¿no? Y finalmente pues también aprobar el diseño de la revista. Y pues dentro de otra de las actividades importantes del editor es proponer las acciones que estén vinculadas a los estímulos, ¿verdad? Un aspecto importante del editor de revista es que pues tiene esta relación muy cercana con todo el proceso de la publicación y por ende pues están muy relacionados con los editores asociados que forman parte del comité editorial. Ahora lo que voy a mostrarles es también un proceso muy general que se lleva a cabo para hacer una publicación. Este proceso se los estoy mostrando, como dicen los ingenieros de software, en un sunny day, en un día soleado. O sea, no estoy poniendo ninguna condición, sino estoy poniendo un flujo así muy suave de cómo se pueden dar las cosas en el proceso de publicación, ¿no? Entonces les voy describiendo paso a paso estos elementos que pude rescatar de la experiencia que he tenido como editor asociado. Primeramente, en este proceso de publicación, el editor en jefe pues recibe una solicitud de publicación de manuscrito por parte de un autor. Lo primero que tiene que hacer el editor es analizar pues el objetivo, el área de trabajo que está desarrollando el artículo propuesto se ajuste completamente a los objetivos que describe la revista. Bueno, una vez que se cerciora el editor que los objetivos del trabajo enviado van acordes a los objetivos de la revista, entonces, de acuerdo a estos, que mencionaba hace un momentito, metadatos o keywords, uno como autor pone en sus artículos, pues el editor busca qué
qué posibles editores asociados podrían hacerse cargo de un artículo que ha llegado, ¿no? A partir de esa revisión, entonces el editor asigna el manuscrito a un editor asociado. Posteriormente, como describimos aquí en el paso 5, el editor asociado analiza a su vez una base de datos donde existen revisores, ¿no? Es un pool de revisores que la misma revista tiene y que también a veces como editor asociado puede tener digamos, un pool particular de revisores. Pues generalmente, en mi experiencia, pues en el área de computación, pues aunque hablamos de computación, en realidad hay una gran cantidad de ramas en esta disciplina. Entonces, puede haber editores asociados en diversas ramas y por esa razón, pues un editor asociado muchas veces pues forma su propia batería de revisores, ¿no? Independientemente de los que tenga la revista como tales. Entonces, bien, les decía, por eso el editor asociado analiza la base de datos de revisores y a partir de esto, ese editor asociado asigna el manuscrito a quienes lo van a revisar. Enseguida, los revisores realizan ese proceso de análisis del documento y devuelven el dictamen de revisión al editor asociado. En este punto, el editor asociado hace un análisis de las revisiones. Generalmente uno pues también revisa el artículo y entonces pues revisa aspectos de si hay una discordancia muy grande en los dictámenes de los revisores, pues ese tipo de situaciones se entienden poquitos naranjas o rojos y entonces uno tiene que también como editor asociado pues, meterse más de lleno al proceso de revisión. Y una vez que se hace esa revisión del dictamen de los revisores de artículo, entonces se envía el dictamen al editor de la revista, quien también hace un análisis del dictamen que le devuelve el editor asociado. A partir de ese análisis, ya el editor de la revista prepara la respuesta al autor y posteriormente la envía. Entonces, les decía en una descripción de un día soleado, este es el proceso de publicación que se hace cuando se envía un manuscrito a una revista. A partir de aquí, quisiera pues describirles unas breves recomendaciones de lo que uno como editor asociado puede ver y algunos aspectos que también el editor en jefe puede ver en los artículos que se están sometiendo a una determinada revista. Me había visto en la planeación de la charla que tenía una hora, no quise llenarlos de más teoría, entonces voy a describirles esas breves recomendaciones y el tiempo que sea necesario, si lo consideran conveniente, pues podemos ver algunas dudas que tengan a partir de lo que les voy a comentar ahora y pues si está a mi alcance, con mucho gusto puedo compartirles mi experiencia, ¿no? en este de editor asociado. Entonces, miren, lo que me ha tocado ver en este rol de editor asociado en una revista científica, pues primero, ya lo comentaba, es bien importante que cuando uno envía una revista, un artículo para una eventual publicación en una revista, ver que nuestros keywords, que nuestro planteamiento de problema y objetivo
estén muy de la mano con los objetivos que describe la revista. Generalmente, pues estos objetivos son muy visibles, ¿no? En una página de las publicaciones. Entonces, eso quizá es algo que ya lo vieron muy puntualmente en la charla previa, pero no está de más comentarlo. Enseguida, también es posible que ya lo hayan platicado previamente, pero yo recomendaría mucho que cuando vamos a enviar trabajos a una revista, pues nos aseguremos de que ese trabajo enviado tenga algunas referencias a trabajos que se hayan publicado previamente en esa misma revista. Y muy particularmente les recomiendo pues que esos trabajos tengan una vigencia de los últimos dos años, ¿no? Y esto porque las publicaciones de la revista en los últimos 2 años son los que determinan muy fuertemente el factor de impacto que la revista tiene. Entonces, pues el editor lo que va a observar es de que, digamos, el trabajo que se publique en la revista de la que está a cargo, pues tenga una contribución importante al factor de impacto, ¿no? Entonces, si ya tenemos citas a trabajos previos de la revista y que no excedan de 2 años que yo estoy enviando, pues eso le va a dar, digamos, un plus a la aceptación, ¿verdad? Este punto tercero, pues también es interesante. La mayoría de las instituciones educativas ya cuentan con software para analizar originalidad. Y yo aquí me gustaría que no me malinterprete originalidad en el sentido de que, bueno, en un universo paralelo, no aquí en México, pero a veces se acostumbra de que, bueno, si ya tenemos un trabajo previo, pues usamos datos, los analizamos de distinta manera, es válido, pero a veces que tomamos una justificación o planteamiento del problema muy similar a otro artículo que hubiésemos trabajado, bueno, que hubiesen trabajado en ese universo paralelo. Entonces, el editor lo que hace es de que en cuanto llega un documento, este documento se pasa a un análisis de originalidad y entonces ahí pues los números son muy fríos, a veces ni siquiera se tiene que revisar el artículo así a grandes rasgos, sino que se le pone una nota a quien envió el artículo, al autor que está enviando el artículo, para que pues analice si su trabajo tiene un grado alto de parecido a otro trabajo que previamente haya publicado, ¿no? Entonces es una muy buena práctica que nosotros como autores, antes de enviar a una revista, pues analicemos la originalidad y que lo primero que veamos es que el trabajo que estamos enviando no se parezca a un trabajo que nosotros hubiésemos sometido o enviado previamente a otra revista o incluso publicado ya, ¿no? Muy bien. Finalmente, quiero comentar algo. Esto lo he observado a veces, bueno, se da en algunas partes, de que, bueno, yo cuando envío un trabajo para que me lo revisen para su eventual publicación, pues como que no quiero estar presionando al editor para saber qué está pasando con mi artículo. Bueno, esto de estar al pendiente de los plazos de respuesta
y contactar al editor asociado o al editor en jefe para estar al tanto de qué está pasando con nuestro dictamen, si es que la revista publica periodos tentativos de revisión y culminado ese periodo no me devuelven pues mi dictamen, yo como autor que envía, se ve muy bien por parte del editor y de los editores asociados, pues que se esté al tanto, una persona que envía el artículo para revisión, que esté al tanto del cumplimiento de sus plazos, porque dentro de lo que es el trabajo del editor en jefe y su relación con el comité científico y editorial, pues como pueden observar, pues hay mucha competencia en las revistas, ¿no? Entonces, a veces uno como autor, pues el primer aspecto que revisa es, bueno, ¿cuál revista me responde más rápido, ¿no? Entonces, créanme que sí tiene mucho peso, incluso varias revistas emiten un estudio, un breve estudio de opinión a los autores respecto al proceso de publicación, ¿no? Entonces, hace muy bien a la revista que uno como autor que envía un trabajo esté al pendiente de los plazos de esta, ¿no? Entonces, pues no tengan ninguna duda de que una, un reclamo, o más que reclamo, una atención a los plazos por parte de los autores que envían es muy bien vista por los editores, ¿verdad? Muy bien. Les decía, hasta aquí estoy planteando mi charla. Les agradezco su tiempo. Y ahora, si hubiera algún comentario, algo más práctico que quisieran abordar, que tengan alguna duda, o alguna inquietud, con mucho gusto, ¿sí? Aquí está Cristina Sánchez, ¿sí? Sí, aquí anda, doctor. Gracias. Sí, Perdón, vi que gracias. levantó la mano. Sí, levanté la mano. Hola. Buenas tardes o buenas noches, compañeros, compañeras. Mi pregunta va relacionado, digamos que cuando uno hace su propuesta o ha escrito, digamos, ¿cómo sería ese proceso de solicitud, digamos, para poder ir a dejar el documento, digamos, para que pueda ser avalado, para que pueda ser publicado también? Entonces, esa es mi duda y mi inquietud, ¿verdad? Ya después me imagino que harán todo el análisis que usted describe, ¿verdad? El proceso Ah, de revisión. Pero entonces, claro, ¿cuál claro. sería ese proceso, digamos, para que me lo acepten, digamos? Esa sería Sí, mi pregunta. claro, claro. Bueno, en la actualidad, yo no, o sea, no podría ser tan categórico, pero casi aseguro que todas las revistas pues tienen un portal al que uno accede como autor, y ese portal es un sitio web, pues le da a uno la opción para que envíe, ¿no? No sé si va un poco por ahí la pregunta, no sé si la entendí bien, pero lo que hace uno es pues, acceder al portal, registrarse como autor y luego seguir ahí el proceso en la página para el envío. Pues el envío es, aparte de subir el artículo trabajado previamente, hay algunas revistas que le dan a uno un formato particular para realizar este envío. Incluso hay algunas revistas que ya liberan sus plantillas en LaTeX o Word. Entonces, cuidar que nuestro trabajo se ajuste muy bien a esas plantillas. Bueno, una vez que tiene uno el trabajo, lo envía. Generalmente, el envío del trabajo pues también incluye
en el mismo portal web que uno como autor defina ciertos datos acerca de la publicación, que son los metadatos que yo les comentaba hace un rato. O sea, por ejemplo, generalmente uno sube pues el abstract, algunos keywords y el resumen, la lista de los autores, sus contactos. Uno indica quién es el autor o autores que va a estar recibiendo la correspondencia de comunicación del editor asociado con el autor o autores, que es lo que se conoce como autor de correspondencia. Y bueno, uno como autor incluye esos metadatos, incluye el archivo con el, con el artículo o la propuesta de artículo, y ya eso es lo que hace uno como autor. Al interior ya de cuando uno da el botoncito, ese clic en el botoncito enviar, es cuando se dispara el proceso que comentaba en esta lámina que está por aquí. Perdón, no sé si entendí la pregunta, si era algo sobre eso. Cristina, perdón. No. Sí, sí va, digamos, en ese proceso de cómo poder dejar para que vea mi artículo que he escrito, pero sí. Sí, sí era eso. ¿Sí entendí bien, Cristina? Sí, digamos, el proceso de para que aceptaran mi artículo, digamos. Entonces, Sí, ¿cómo claro. sería, digamos, todo ese proceso para Sí, que me lo tú acepten? como, ok. Sí, tú como autor, digamos que o sea, lo que yo te comentaba del envío, cuando tú das el botoncito enviar, es cuando el editor recibe el artículo. Aquí está ya el paso 1 y ya se genera todo esto. Y ya después, ya que transcurre un determinado plazo, que algunas revistas incluso lo fijan, ya uno como autor recibe la respuesta que hizo o que que reunió el editor asociado de los revisores de nuestro artículo, ¿verdad? Entonces, sí, ya uno recibe la notificación vía correo electrónico y ya en la eventual aceptación, pues eso implica revisar las pruebas de impresión y todos los demás aspectos de publicación formal, la cesión de derechos y todo lo que conlleve, ¿no? La parte legal y formal de la publicación. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor, por esta respuesta. Yo tengo una pregunta. Sí, Nosotros como autores de artículos, quisiéramos saber, o preguntarle a usted como editor, ¿qué es lo que se fija el editor? Porque ahorita ahí en el punto 2 usted pone que el editor analiza que el objetivo descrito en el manuscrito se ajuste al de la revista, ¿no? sí, Entonces, eso es lo que el editor este, revisa primero, pero claro. no sé si usted le da una checadita primero al artículo, porque hay veces que el artículo no Ujú. pasa a los revisores, ¿no? Así Entonces es. muchas veces el editor lo detiene. ¿Qué es lo que ve el editor en el artículo como para bloquearlo desde ahí? Sí, pues, por ejemplo, ¿Qué debemos de tener cuidado nosotros hacer o no hacer para que no nos bloqueen el artículo desde el editor? sí, pues les decía, generalmente pues las revistas tienen un listado de puntos o áreas de interés de la revista, ¿sí? Y pues en computación podrían ser algunas disciplinas o subdisciplinas muy particulares. Entonces, pues aquí estoy hablando muy a grandes rasgos, pero
deja ver si puedo ver algún ejemplo concreto. Pero lo que se hace es, digamos, como si la revista dice que o describe en sus políticas de publicación que las áreas de interés de la revista son Sí, eh, cinco posibles, pues lo primero que se observa es que el artículo caiga en una de esas cinco áreas de interés de publicación. Este, y pues desde ahí, como decías, es posible que se nos detenga, ¿verdad? ujú. Mm, sí, estoy pensando en un ejemplo que pudiera ser. No sé si revisen, por ejemplo, si el artículo está en inglés, no sé si revisen de Ah, manera general la gramática o eso se lo dejan hasta los revisores. No sé no, si pues claro, revisan. sí, sí, sí. Lo que hace el editor sí se fija en exactamente en eso. Eh, son aspectos tanto de, Que estén en el tanto formato, por ejemplo, de tanto la de la revista. forma, exacto, tanto de fondo como de forma, ¿no? Lo de fondo, pues sí sería las líneas de investigación que estoy yo exponiendo en mi trabajo coincidan con las líneas de interés que promueve la revista. Y por otra parte, pues también, como decías, el idioma pues sí es muy importante porque sobre todo a uno como nativo del idioma español, pues muchas veces sí se le hacen observaciones, ¿no? De la escritura en ese Ujú. idioma, inglés sobre todo. Pero sí, sí, así es, Luis, podría ser el caso de que incluso la forma de redacción, ¿no? Porque a veces que se, se describe de una manera muy coloquial las ideas y pues también eso salta a la vista al editor y podría ser una vía rápida de rechazo, ¿no? Claro. Sí. Muy bien, María del Pilar Pérez tiene una pregunta, levantó la mano, ya le di permiso para que pueda abrir su micrófono. Sí, Bueno, María del muchas Pilar. gracias. tal. Sí, sí se escucha. Sí, 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 claro. Bueno, aprovechando, aquí me interesa mucho esta parte donde viene el proceso de publicación precisamente. Y bueno, ¿qué tanto o qué impacto Ahora se cortó María un poquito. tiene la metodología? Perdón, María, se cortó un poco tu audio, al menos para mí. ¿Podrías repetirme, por favor? Hola. no Es le, importante para ustedes la metodología. María, perdón, se está cortando mucho tu audio. ¿Me podrías repetir, por favor? Creo que Eh, la otra opción con María va a ser que la escriba, ¿eh? ok. ¿En qué parte del proceso revisan la metodología? Ah, sí. Bueno, pues eso, María, eso un editor eh, observa la metodología desde el mismo abstract. Entonces, pues lo primero que se revisa es esa parte del documento y ahí el editor se puede dar una muy buena idea de la calidad del trabajo, ¿no? Entonces, pues generalmente no se te exige una metodología particular para publicar en una revista, pero sí que lo que sí se observa es que la metodología pues sea sólida. Entonces, el punto de entrada sería tu abstract. Doctor, ahí yo tengo una pregunta. ¿Es recomendable citar o colocar referencias en la metodología para validar el método o no es necesario incluirla? Bueno, en mi experiencia no es necesario, de hecho no es muy recomendable, aunque sí me ha tocado ver algunos artículos muy pocos, este,
no en las revistas en las que me ha tocado publicar, que citan en el abstract, pero no es no es muy común, ¿verdad? Bien. Sí. Otra pregunta, el editor, y a lo mejor esta pregunta nos las hacemos todos, ¿no? O nos las hemos hecho alguna vez, ¿no? Sí. Sobre todo cuando uno va iniciando en el camino de la investigación, yo siempre me he preguntado si el editor revisa quién eres. Por ejemplo, Ajá. por ejemplo, yo como Luis Villarreal mando un artículo, yo soy el autor de correspondencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, el editor, no sé si el editor se da tiempo de revisar si yo ya tengo trabajo en el área o es la primera vez que envío un trabajo. ¿Sí se dan tiempo de hacer eso o no lo hacen? No, definitivamente creo que sí, ¿verdad? Sí. Mira, yo lo que les comentaba es de que acá voy a pasar un poquito la diapositiva. Lo que me estás comentando, Luis, es aquí. Yo he colaborado en esta parte y, y claro que el editor debe fijarse, ¿no? En quién está enviando. Y uno aquí en esta parte, a veces como editor asociado, uno no puede ver autores, pero ya lo que sí hace uno es ver a quiénes están citando, ¿no? Y como editor asociado, lo que sí hacemos, pues, es ver la calidad del trabajo que está en las referencias. Y muchas veces, cuando uno empieza a ver las citas y se va a las referencias, ya en el medio se puede dar uno una idea quién está enviando, ¿verdad? Pero sí, eso no te lo puedo firmar, pero yo considero que sí es algo que puede pasar, ¿verdad? Le pregunto esto porque, por ejemplo, bueno, ya tengo yo 10 años haciendo esto, ¿no? Pero cuando recién yo inicié en la investigación, que salí de mi doctorado, yo me hacía la pregunta, por ejemplo, o yo tenía la estrategia, por ejemplo, de incluir o buscar un doctor con mucha experiencia en lo que yo quiero publicar. Por ejemplo, Sí. pero, por ejemplo, este doctor, no fue parte de mi comité de tesis o de mis contactos, pero es necesario, por ejemplo, preocuparme por hacer esta nueva colaboración con este doctor, con esta experiencia, para que me ayude a que mi artículo sea publicado. No sé si me entienda. O sea, yo lo Sí, sí. invito y trato de hacer una conexión con este doctor, que es el que tiene experiencia, pero mi interés es invitarlo como coautor para que se facilite la publicación. Sí, O sea, ¿sí existe ese caso o no? bueno, bueno, como comentaba previamente, lo que está aquí encerrado en este circulito eso ocurriría la situación que describes, ocurriría aquí. Yo estoy más, he estado trabajando aquí en esta parte de editor asociado. O sea, a mí el editor me ha mandado un manuscrito, yo selecciono revisores y doy el dictamen acá, pero yo considero que eso que comentas, pues sí es muy común, ¿no? En, en las publicaciones. O sea, si va un autor de mucho peso y lo ve el editor, que invariablemente el editor sí tiene la posibilidad de ver quiénes son los autores, este, pues definitivamente podría influir, creo yo. Pero Ujú. no te lo puedo asegurar porque Claro, claro. sí, sí, tienes razón, Luis. Sí, esos son Que cuide las citas, que cuide las referencias, ¿no? Si son de buena calidad, claro, de alguna manera me va a ayudar a mí, que soy un desconocido, me va a ayudar a mí a que mi artículo sea publicado, ¿no? sí, 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 así es.
Muy bien, Jocelyn importante. tiene una pregunta. Vamos a permitirle que pueda hablar. Déjame ver. Ahí está. Claro que sí. Jocelyn, ¿ya puedes activar tu micrófono? Muchas gracias. Nada más para preguntar acerca principalmente de los artículos de revisión del estado del arte. No sé si usted como con la experiencia que tiene como el editor nos pueda dar algún tipo de consejo para que no sea aceptado. En la plática anterior nos comentaban que es un poco más difícil que nos acepten un artículo de revisión del estado del arte que un artículo en el que pues ya mostramos una metodología, un proceso y resultados, ¿no? En el caso del estado del arte mostramos nuestra revisión, nuestra clasificación prácticamente de los artículos y lo que podemos obtener. Entonces, no sé si hay algún consejo con respecto a la estructura, porque sé, por los pocos artículos que yo he leído del estado del arte, sé que no hay una estructura definida para un artículo de estado del arte. Nada más, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien, Jocelyn. Sí, muy interesante tu apunte. Bueno, no coincido o sea, respetuosamente no coincido con lo que te comentaron de que no había posibilidad o sea, que no hay mucha posibilidad de que te publiquen una revisión de literatura, pero también Gracias. es respetable porque, precisamente porque la política de una revista, dentro de los temas publicables, es revisión del estado del arte, ¿no? Entonces, precisamente, si uno como autor revisa el portal de una revista y uno quiere publicar una revisión formal de literatura, pues si en la política de la revista no está la publicación de ese tipo de trabajos, pues ya uno se puede dar una idea de que ahí no va a pegar, ¿verdad? Pero en mi experiencia eh, como autor, pues yo veo que las revisiones de literatura tienen, tienen mucha aceptación en la comunidad científica porque tú le ahorras mucho trabajo a alguien que está haciendo investigación, sobre todo cuando uno está estudiando, ¿no? Si uno analiza una revisión de literatura que ha sido avalada por otro grupo de investigadores del área, o sea, le es de mucha ayuda para uno acotar su problema. Entonces, bueno, yo creo que sí, al menos, claro, en las revistas que a mí me ha tocado colaborar y también enviar, sí son muy valoradas las revisiones de literatura, ¿eh? Y bueno, sobre la estructura, también conozco algunas metodologías, sí conozco varias, si, si estás interesada, por ejemplo, hay el doctor David Abdel, que está más en contacto con ustedes, ya hemos compartido algunas lecturas, él podría facilitártelas, o si me escribes a mi cuenta de correo que tengo, que mostré hace un momentito, yo también te podría enviar información sobre cómo estructurar una revisión de literatura y qué metodología seguir, ¿no? Porque sí, afortunadamente, si estás interesada en publicar algo así, sí o sea, hay mucha posibilidad de que de que tengas un trabajo bueno, ¿no? Y publicable. Y bueno, sobre la estructura de la revisión de literatura, generalmente lo que se hace es, bueno, al igual que cualquier otro trabajo, la revisión de literatura, pues uno plantea un problema y luego un objetivo de la revisión. Ese objetivo me va a generar algunas preguntas que yo quiero responder con mi revisión de literatura, y entonces también debo describir ahí en el artículo, a partir de estas preguntas, qué fuentes de información accedí o qué bases de datos, y por qué.
También debo definir, a partir de mis preguntas de investigación, definí con mi objetivo, definir qué palabras de búsqueda usé en las bases de datos o motores de búsqueda de esas bases de datos. Y luego, generalmente cuando uno lanza una palabra de búsqueda en la revisión, le devuelve una gran cantidad de artículos, ¿no? Más de los que uno quisiera revisar. Entonces, lo primero que se hace es, de todos los artículos que me devuelve una primera aproximación de mi búsqueda, es eliminar de acuerdo al título, ¿no? Entonces, yo hago una revisión de todos los artículos y con el puro título voy eliminando cosas que creo que no me gustan o que no me sirven para responder mis preguntas. Los elimino y ya registro cuántos artículos generó la búsqueda con mi palabra de búsqueda inicial. Luego registro cuántos artículos eliminé cuando revisé el título. Bueno, ya luego paso el título y me voy y reviso el abstract. Cuando reviso el abstract, también, de acuerdo a mis objetivos de investigación, voy a eliminar muchos artículos. Entonces, como parte de la metodología es registrar cuántos artículos eliminé cuando revisé el abstract. Luego ya hay otro tercer proceso en el que hago un screening que le llaman. Reviso rápidamente el artículo y en el screening es posible que salgan otra cantidad de artículos y registro cuántos artículos eliminé en el screening. Luego ya me quedan los artículos que completamente voy a revisar a conciencia para ver o tomar los elementos que quiero documentar de mis preguntas de investigación. Es eso que te estoy describiendo, así muy a grandes rasgos, es una metodología. Bueno, hay algunos que dicen que no es una metodología, pero en realidad, Prisma, así como suena, como Prisma, puedes consultar Prisma Methodology y te va a llevar a una página de ese organismo y ahí te describe un diagrama de flujo que es lo que te estoy platicando básicamente, ¿no? Entonces ya de acuerdo a lo que tú revises con los artículos que te quedaron del screening, tú empiezas a hacer un análisis respecto a tus preguntas de investigación y planteas algún trabajo futuro y eso es una revisión de literatura formal, es bastante publicable. Y uno cuando está estudiando, pues generalmente hace eso, ¿no? Entonces ese es yo creo que es el primer artículo que debería uno publicar cuando estudia uno una maestría o un doctorado. Ok, muchísimas gracias. Concuerdo con usted de que los artículos de investigación del estado del arte son muy necesarios, nos ayudan muchísimo para los que estamos empezando en esta parte de la investigación con respecto a nuestro problema. Y sí, estoy muy interesada en esta parte porque voy en este proceso. Muchas gracias por su respuesta. No, de nada, con mucho gusto. Muy bien, y ahorita que está la pandemia, pues yo les digo a mis alumnos que le avancen a los artículos de revisión, ¿no? A mí me tocó el cambio. Antes era de que uno no podía publicar un artículo de revisión a menos que fueras invitado. Sí. Si eres invitado por la revista, por la editorial, solamente te permitía un artículo de revisión, pero ahora ya cualquier investigador puede mandar sin invitación un artículo de revisión, ¿no? Es muy importante, como dice usted, nos ayuda a los investigadores a pues ahorrarnos tiempos en la revisión de literatura, ¿no? Esa es una. Pero también nos da la ventaja de ser más citados. Como son artículos de referencia, tenemos más citas, ¿no? Y pues a algunas personas, el SNI no los pide, ¿no? Nos pide número de citas, entonces sí les recomendamos que desarrollen artículos de revisión. Aquí lo importante, a mí me dieron el tip, es de que siempre proponga, al final de la revisión, siempre proponga unas perspectivas futuras, ¿no? Proponga hasta dónde está la investigación y qué se debe de hacer o qué camino se debe de seguir, ¿no?
tratar de encontrar ese punto y recomendarlo en el artículo. Claro, claro. Y eso Aquí tenemos, como, ajá. perdón, te escucho, Liz, perdón. No, es que tenemos otra pregunta. Si quiere, termina el comentario y le hacemos la otra pregunta. No, digo que eso como uno como estudiante, eso de las propuestas las tiene muy frescas, ¿no? Entonces, sí es un Claro. muy buen ejercicio eso de la revisión formal de literatura, así que, como dice el doctor Luis, pues aprovechen este tiempo de estar en casa y dejen un poquito Netflix y dense un chapuzón en algunos artículos. Muy bien. José Felipe Ramírez pregunta, Sí. ¿qué tan permisible es un editor cuando recibe un artículo con autocitas a trabajos previos? ¿Hasta cuántas autocitas no se ve mal? Bueno, creo que, bueno, esto quizá alguien no coincida conmigo, pero para mí no hay un número de autocitas, un número mágico, ¿no? De autocitas. Yo siento que este número de autocitas es justificable en la medida de que me ayude a plantear debidamente el problema, ¿no? Entonces, si uno hace referencia, de hecho, a mí en lo particular, o sea, como revisor, si yo veo que la persona que está enviando un trabajo ha abordado el problema desde otra perspectiva, desde hace tiempo, o sea, previamente, para mí es muy recomendable porque es una persona que tiene conocimiento, ¿no? Del problema que está abordando. Entonces, más que ser y repito, o sea, es un punto de vista personal, más que ser para mí como revisor una limitante, si me ayuda a entender qué es lo que está proponiendo esa persona, para mí es muy bueno. Desgraciadamente no puedo decirte un número determinado porque este dependería mucho de ver cómo se está planteando el problema en un determinado artículo, ¿no? No sé si esto te Sí. ayude, Felipe. Yo también como editor estoy de acuerdo con usted de que para mí, bueno, mi punto de vista, como usted dice, es presión propia. Yo estoy de acuerdo en incluir autocitas porque nos da la idea de que tiene tiempo en el tema, ¿no? O de que ya lleva una línea de investigación consolidada, ¿no? Obviamente, y es como que lógica, que estas referencias están de acorde al tema. A lo mejor cuando se ve mal la autocita es cuando es una referencia que no tiene nada que ver con el tema que se está planteando. Ahí pues dices tú, mira, está autocitándose de manera inadecuada, ¿no? Pero si son referencias que le aportan un contenido de calidad al trabajo en sí y son de tus citas, bueno, en mi punto personal como editor también yo lo veo, recomendable, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Muy bien, pues, pues muchas gracias, doctor. Ya son las 5 de la tarde. Agradecemos a todos, su participación. Tuvo muchas preguntas. Quiere decir que el tema gustó, ¿sí? Quiere decir que el tema estuvo interesante. Agradecemos la exposición, la claridad del tema. A mí se me hizo muy claro. Como editor también aprendí algunas cositas ahí. Y pues de eso se trata, ¿no? Se trata de compartir conocimiento y experiencias, ¿no? Entre todos, ¿no? Yo a todos a los participantes que están acompañándonos y al conferencista, al doctor Víctor, nos veo como una comunidad que quiere aprender más, ¿no? Y quiere actualizarse y podemos trabajar juntos, ¿no? Y podemos fortalecer poco a poco y evolucionar juntos, ¿no? Entonces, les agradezco su presencia el día de hoy, le agradezco al doctor Víctor. Ya el viernes ya es el último bloque, ¿sí?
tenemos a la doctora Nina Bogdanchikova y al doctor Luis Antonio Ríos. El doctor Luis Antonio Ríos pues es de CICESE y la doctora Nina es de la UNAM. Entonces pues ya los esperamos el próximo viernes y le agradecemos, doctor, por su presencia y pues que pasen bonita tarde. Al contrario, gracias a todos, cuídense mucho. Bonita tarde. Bonita tarde, doctor. Bye.